¿Cuántos vinieron hace 8 días? ¿Sí? Levante su mano. ¿Quién no vino hace 8 días? Ay, hay un buen grupo hoy. Les hago la pregunta porque comencé a hablar hace 8 días acerca del poder de la sangre de Jesús. Hoy quiero continuar, pero que veamos en la Biblia cómo aplicamos la sangre de Jesús. ¿Cómo la aplicamos? La sangre aplicada. ¿Cómo se aplica a nuestras vidas? En Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14. Sé que tenemos algunas personitas que vienen hoy por primera vez. En un momento queremos hacer una oración por ellos y darles un regalo. Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14. Hebreos 9 del 12 al 14. Lo vamos a estar poniendo en las pantallas. Hebreos capítulo 9. ¿Sí? Creo que no. Bueno, búsquelo usted en su Biblia. Hebreos 9, versículo 12 al 14. ¿Ya lo tienen? Ok, dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14, dice así: cuánto más la sangre de Cristo. Grite conmigo: cuánto más la sangre de Cristo. Eso está bien interesante. Eso derriba todo argumento de aquellos que creen que la sangre de Cristo solo es para salvación del alma. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Para que sirvamos al Dios vivo. Mire, déjeme decirle, en el Antiguo Testamento Dios había mandado a Moisés construir un tabernáculo, y el tabernáculo estaba dividido en 3 partes: atrio, que vendría siendo el patio; lugar santo, que sería donde ustedes están; y lugar santísimo, que sería más o menos de por aquí a este lado. El lugar santísimo estaba dividido por una cortina muy gruesa, aproximadamente 12 pulgadas de gruesa. O sea que era una capa de tela sobre otra, hasta hacerse muy gruesa. No tenía una puerta. El sumo sacerdote, la única forma de entrar es que él se tirara al piso, alguien levantaba la cortina y él se arrastraba, y después le pasaban una bandejita con la sangre que habían adquirido allá atrás. El objetivo del sumo sacerdote era entrar hasta el lugar santísimo. Ese era el objetivo del sumo sacerdote: presentar la sangre del sacrificio y esperar para ver si Dios había decidido aceptar el sacrificio y perdonar el pecado del pueblo. Si Dios no había aceptado el sacrificio, entonces el sumo sacerdote, cuando entraba, caía muerto. Literal, caía muerto. Y nadie más podía entrar a sacarlo. ¿Cómo lo sacaban? Muy sencillo. Antes de que él entrara, le amarraban una cuerda al tobillo, y en el borde de su ropa, de su vestimenta, llevaba unas campanillas.
Entonces el sacerdote venía rociando y tenía él que estarse moviendo para que las campanillas sonaran. Tilín, 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 tilín. Y si la campanilla dejaba de sonar, entonces de afuera jalaban un poquito la cuerda y él podía hacer un movimiento con el pie si seguía vivo. Pues si seguía muerto ya no se podía mover, porque como usted sabe, el muerto no se mueve, ¿verdad? Y entonces si no se movía, ellos entendían, se murió, Dios no aceptó el sacrificio. Y entonces empezaban a jalarlo con la cuerda y lo sacaban de ahí. Significaba que el pueblo no se había arrepentido de todo corazón y aún así se habían atrevido a entrar hasta el lugar santísimo. Lugar santo, lugar santísimo. Lugar santo es, si de por sí decir lugar santo es como que ya aguas, porque aquí hay santidad. Ahora decir lugar santísimo es como que acá está pesado, acá no se meta cualquiera, acá debe ser alguien que esté dispuesto a consagrarse a Dios, a buscar a Dios. Entonces el sacerdote traía sangre, la sangre que allá afuera en el atrio habían ofrecido. Le platico rápido. En el atrio estaba el altar de bronce donde sacrificaban animales. Una vaca, un becerro, un cordero, una paloma, y tomaban la sangre de ese sacrificio y luego el sacerdote la traía. Había tres clases de personas: levitas, había sacerdotes y había un sumo sacerdote. Levitas, sacerdotes y un sumo sacerdote. Los levitas eran los que se ocupaban del trabajo que se hacía. Los levitas eran los ayudantes. Yo creo que no eran los de la alabanza. Hoy en las congregaciones dicen, ahí están los levitas, como diciendo, son los que tocan, son los que alaban. Pero los levitas no solo tocaban o no solo cantaban, los levitas servían. Acuérdense que este tabernáculo era desarmable y estaban en el desierto. Entonces cuando Dios se movía, ellos tenían que desarmar el tabernáculo y los levitas rápido. Había levitas que se les encargaba las cuerdas, a otros se les encargaba las estacas, a otros los postes, a otros las cortinas, a otros el altar, a otros la fuente, a otros los utensilios. Y entonces los levitas se dedicaban a servir. Cuando el tabernáculo estaba armado e iban a ofrecer un sacrificio, entonces los levitas le ayudaban a los sacerdotes. Los que sacrificaban eran los sacerdotes y los levitas ayudaban. Pásame un cuchillo, pásame una bandeja, pásame esto, vamos a almacenar la sangre. Y entonces ellos tomaban la sangre del animal. El objetivo era llegar hasta el lugar santísimo, pero después de ahí iban hacia la fuente, el lavacro que estaba de este lado. Era una fuente que estaba forrada de espejos por dentro y por fuera. Yo pregunto, ¿para qué usan los espejos? ¿Para qué se usa el espejo? ¿Para verse bien o para verse mal? Pues para verse como esté, ¿no? Sea bien o esté mal, ¿sí o no? A ver, ¿cuántos hoy se levantaron y lo primero que hicieron fue verse al espejo? Manos arriba. A lo mejor porque el espejo está frente a su cama, ¿no? Y usted se incorporó y ¡ay, Dios, líbranos del mal! ¿No? No sé. Pero, ¿qué hace el espejo? Refleja. El espejo hace que usted pueda ver perfecciones o imperfecciones. Yo pregunto, ¿por qué la mujer siempre está así frente al espejo? ¿Las ha visto? ¿No las ha visto? Aquí no pasa, aquí somos libres de esos defectos, ¿no? Y es que la mujer quiere ver qué pestañita, la última pestañita, esté enchinada y esté con el rímel, ¿no? Así es la mujer. Los hombres somos más, los que no son vanidosos. Los hombres somos más austeros. Nos paramos
Vámonos, ya acabamos, ¿no? Digo, el que no es vanidoso. El que es vanidoso también tiene su ritual. Entonces el sumo sacerdote o los sacerdotes se dirigían hacia la fuente y se veían en el reflejo y decían: esto está mal, aquí estoy sucio, me salpiqué de sangre. Para nosotros el espejo es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace ver lo que está mal en nosotros. Yo digo que la palabra de Dios tiene dos funciones muy poderosas. Número uno, me hace ver mi deficiencia, y número dos, me muestra el camino de la bendición. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Por eso cuando alguien viene queremos que tengan la Biblia. ¿Por qué? Porque si todos aprendemos a vernos en el espejo de la palabra de Dios, podremos ver lo que hay que corregir. Hay gente que solo está viendo promesas en la Biblia. Hay gente que agarra la Biblia como si fuera un libro de magia. Háblame Dios, háblame Dios, háblame donde caiga mi dedo, ¿verdad? Y si ven que el versículo habla de bendición, entonces, wow, Dios me está hablando. Pero si el versículo no habla tan bonito, entonces decimos: no, ese no es para mí. Háblame Dios, háblame Dios, háblame Dios. Y volvemos donde caiga el dedo. Yo no creo eso. Eso es como... Hay una palabra para los hechiceros que se llama nigromancia, adivinación. Y yo diría que el que hace así con la Biblia está usando el dedomancia, el dedo, donde caiga mi dedo. No funciona así. Yo creo que Dios habla a través de la Biblia. Y por ejemplo, cuando yo voy a la Biblia, yo todas las mañanas que le digo a Dios: vengo a tu presencia, háblame. Y me encuentro con versículos que de repente Dios me da una tunda, pero de ellas que me hacen llorar. Y en la palabra me empieza a corregir y me empieza a redarguir. Y aquí estás mal, y esto no se debe hacer, y esta forma tampoco. Y yo digo: wow, esto estoy mal aquí, yo estoy mal. Pero también encuentro pasajes que hablan de bendición, el camino por donde debo andar. Si tú solamente estás viendo la Biblia como el punto de bendición y no ves como la forma en que Dios te corrige, entonces tú estás a la mitad nada más. Tienes la mitad de las cosas que Dios quiere hacer. Tienes que ver la Biblia de estas dos maneras: Dios te corrige y Dios te muestra, te habla. ¿Estamos aquí? Por acá atrás, ¿estamos aquí? ¿Sí? Los que están durmiendo griten gloria a Dios. Los que están durmiendo digan amén. ¿No? Ok. Bueno, después de que el sacerdote iba al altar de bronce, entraba al lugar santo, y así entrando de este lado a la derecha estaba el candelero de oro que representa al Espíritu Santo. Tenía que hacer ciertas cosas ahí, como llenar de aceite el candelero. Y de ese lado estaba la mesa de los panes de la propiciación, que representa la obra de Cristo, que es más que suficiente para nosotros. Después, antes de esta cortina, aquí había una mesa que se conocía como la mesa del incienso, un momento de adoración. Y después el sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, donde ya no iba a pedir, donde ya no iba a clamar, donde ya no iba a interceder, solamente iba a esperar el favor, la gracia de Dios. Bueno, ¿por qué razón tenía el sacerdote que traer la sangre? Porque la sangre era el medio de expiación de pecados. Diga conmigo, la sangre, todos gríteme, la sangre era el medio que Dios usaba para expiar los pecados. ¿Estamos aquí? Alguien diga gloria a Dios. Ok, pensar en los pecados del hombre, esto me lleva a mí a los orígenes, a ver cuando Dios hizo a Adán y a Eva. En Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17.
Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto, ¿qué dice? Podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. No hubo árbol que Dios les prohibiera comer, solo uno. Dice el 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Dios le dijo a Adán: no comas de este árbol. Dios le dijo a Eva: no comas de este árbol. Pero los muchachos desobedecieron. Y en Génesis capítulo 3, versículo 6, encontramos la desobediencia. Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué hicieron? Desobedecieron a Dios. ¿Qué dijo Dios? No comas. ¿Qué hicieron? Desobedecieron, comieron. Ahora, el problema no solo es que comieron o que desobedecieron, el problema es las consecuencias que acarrearon al desobedecer a Dios. Siempre que el hombre desobedece a Dios, acarrea consecuencias. Siempre, siempre. Usted dirá: ¿y qué tiene eso que ver con el sacerdote y la sangre? Espéreme, voy a llegar para allá. Solo estoy regresando un poquito para que podamos ver por qué el sacerdote tenía que presentarse con sangre delante de Dios. Espéreme tantito. Quiero mostrarles 4 consecuencias. Hay más de 4, pero solo les quiero mostrar 4 consecuencias del pecado. Considero que son las 4 que más problemas nos están trayendo a la humanidad. Hay más consecuencias, pero solo quiero mostrar 4. Acuérdese, vamos a estar ahí en Génesis 3, no me lo quiten. En el versículo 6 está hablando de la desobediencia. Ahora, en el versículo 7 empiezan las consecuencias. Y vamos a ver por lo menos una ahí, aunque hay 2 consecuencias ahí, vamos a ver una nada más. Dice ahí: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que ¿qué? Grítenme todos, ¿que estaban qué? A ver. ¿Cuántos creen que Adán y Eva antes de pecar estaban desnudos? Manos arriba. Ok. ¿Cuántos creen que no estaban desnudos? Manos arriba. ¿Estaban o no estaban? ¿Sí? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Yo creo que no estaban desnudos, pero son todos contra mí, ¿no? Yo no sé por qué usted dice que estaban desnudos, no sé sus argumentos, pero yo tengo el argumento bíblico. ¡Ah! Le atinaste. ¿Eh? Yo creo que estaban vestidos de la luz de la presencia de Dios. Ojo en eso. Para mí estaban vestidos de la luz de la presencia de Dios. Ahora, ¿es una vestimenta muy diferente a la que usamos? Pues claro, totalmente diferente, ¿no? Nosotros usamos algodón, ¿qué más? ¿Cuál? ¿Piel? De borrego, yo pensé que tu piel. No, usamos algodón, ¿qué más? Él dice piel, ¿qué más? Poliéster, licra, todo eso, ¿no? Pero imagínese estar vestido de la luz de Dios. Usted dirá: no, es que eso es como que no es tan bueno. Eso no es
Eso no es como un buen argumento. Vamos a ver en la Biblia que la luz de la presencia de Dios es una vestimenta. Salmo 104, versículo 2. Salmo 104, versículo 2. Mire cómo dice. Ahí lo tenemos. Dice, el que se cubre de luz, ¿cómo de qué dice? A ver, gríteme fuerte. El que se cubre de luz, ¿cómo qué? Todos, gríteme. El que se cubre de luz, ¿cómo de? La luz es ¿qué? Una vestidura. Y cuando dice el que se cubre, es como que está usando el pronombre de alguien. El que, si usted lee los versículos atrás, está hablando de Dios. Dios mismo se viste, se cubre de luz. Dios mismo. Él está vestido de luz. Y bueno, lo que yo quería que viéramos en este versículo es que la luz de Dios es una vestidura. Ahora, vámonos un poquito más atrás. En Éxodo, capítulo espéreme. Ok. Éxodo, capítulo 34, versículo 29 al 35. Éxodo 34, 29 al 35. Cuando estén listos, hágamelo saber diciendo gloria a Dios. ¿Qué le parece? ¿Sí? Éxodo 29, 34 al 35 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte, ponga atención a lo que sigue, dice: no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué? Resplandecía. ¿Qué le pasó a Moisés? Se vistió de la luz de Dios. Moisés fue un hombre tan impresionante en Dios, pero tan impresionante, pero ese fue su secreto, que él continuamente entraba a la presencia de Dios. Y entonces cuando dice que descendió con las dos tablas de la ley, estamos aquí en Éxodo 34, pero cuando él subió al monte por las dos tablas fue en Éxodo 20, o sea, son 14 capítulos. Estos 14 capítulos aproximadamente son 80 días. ¿Cómo sé que son 80 días? Porque primero dice que subió, en Éxodo 20 dice que subió y pasó 40 días en la presencia de Dios. El pueblo se desesperó, Moisés estaba ayunando, orando, escuchando a Dios, viendo el dedo de Dios, viendo la gloria de Dios. Y de repente, cuando Moisés baja, se encuentra que el pueblo hizo un becerro de oro. Y vuelve a subir Moisés al monte y se echa otros 40 días. En total, 80 días, ayunando, orando. Y cuando Moisés baja, dice la Biblia que él bajó y él ni cuenta se había dado que su rostro resplandecía. Entonces cuando Moisés venía frente a la gente, literal su rostro resplandecía. No le podían ver los ojos, no le podían ver la nariz, no le podían ver las orejas, no le podían ver la boca. Oían la voz, pero no le podían ver porque su rostro resplandecía. ¿Qué le pasó a Moisés? Se vistió de la luz de la presencia de Dios. La presencia de Dios es una vestimenta. Ustedes dirán, bueno, eso es allá en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver otro caso en el Nuevo Testamento. Le pasó a Jesús.
Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3. Le pasó a Jesús. Jesús subió al monte que se conoce como el monte de la transfiguración, y allí en el monte su rostro resplandeció. Vamos a ver, ahí está, Mateo 17 del 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. ¿Y qué dice? Y resplandeció ¿qué? Su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Alguien grite gloria a Dios. Fíjese nada más, allá le pasó a Moisés. Ahora déjeme decirle algo, escúcheme. El rostro de Moisés resplandeció desde Éxodo 34 hasta el día que Moisés murió. Pasaron algunos años, y el rostro de Moisés seguía resplandeciendo. Cuando Moisés venía con la gente, Moisés se ponía un velo para cubrir el resplandor de su rostro, porque la gente ya lo estaba idolatrando. Y cuando Moisés subía a Dios, Moisés se quitaba el velo. Era algo así como que ir a recargar la pila. Subía a Dios, se llenaba más de luz. Bajaba acá y su rostro resplandecía y veía él podía ver el rostro de la gente, pero la gente lo único que veían era una pelota de luz sobre él. Y entonces Moisés tenía que cubrirse para poder hablar con la gente. Ahora vemos a Jesús. Él está en el monte y dice que su rostro resplandece. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¿Cuántos pueden ver cómo es el sol? Alguien dice que blanco, él dice que amarillo. Si yo ahorita que está la luz del sol allá afuera, yo les digo, vámonos todos allá afuera a ver cómo está el sol, ¿qué haría usted? ¿Cuántos me siguen? Vamos a hacer ese experimento, ¿cómo ven? ¿Sí o no? ¿Vamos o no vamos? Contésteme, ¿sí o no? No, él me sigue hasta la muerte. Aunque se quede ciego de ver el sol. No. Mire, no se puede. Tendría usted que usar un vidrio o algo para poder ver nada más la forma del sol. Pero es tan resplandeciente que no se ve. No se ve. Entonces imagínese a Jesús ahí en el monte y de repente su rostro es más fuerte que el sol. La luz de su rostro es más fuerte que el sol. ¡Wow! Y sus vestidos se hacen blancos. Dice el relato de Lucas que se hicieron tan blancos que no hay lavador en la tierra que pueda igualar tanta blancura. Ni hace. ¿Ah? ¿Qué tiene esto que ver con el mensaje? Aguánteme, voy para allá, aguánteme un poquito. Estoy mostrándoles que Adán y Eva estaban vestidos de la luz de la presencia de Dios. ¿Qué pasó con ellos? Cuando ellos decidieron pecar, ofender a Dios, vámonos otra vez a Génesis 3:7, por favor. Génesis 3:7. Sigamos ahí. Génesis 3:7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Esa es la primera consecuencia. Perdieron la luz de la presencia de Dios. Perdieron la presencia de Dios. El pecado hace que perdamos la presencia de Dios. Lo voy a decir otra vez. El pecado hace que perdamos la presencia de Dios. ¿Sí estamos aquí, mis hermanos? ¿Queridos o no? Número 1, el pecado hace que perdamos la presencia de Dios. Vamos a saltarnos en Génesis 3 hasta el versículo 17. Génesis 3:17.
En el diccionario de Dios había palabras que no existían. Ojo otra vez en eso. Cuando Dios hizo al hombre, hubo más en el caminar, hubo palabras que se fueron creando, no existían. Por ejemplo, en el vocabulario de Dios no existía la palabra temor. En el vocabulario de Dios no existía la palabra maldición. En el vocabulario de Dios no existía la palabra dolor. Y aquí vemos eso. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Por causa de quién? De Adán, de tu causa, Adán. Por tu causa la tierra es maldita. ¿Cómo el hombre se atreve a culpar a Dios por las consecuencias del pecado? El hombre es así. Y Dios dice: no, yo no soy el culpable. No soy el culpable del SIDA. No soy el culpable del coronavirus. No soy el culpable del hambre en la tierra. No soy el culpable de las guerras. Porque la gente siempre dice: si Dios existe, ¿por qué existen las guerras? Si Dios existe, ¿por qué existe la enfermedad? ¿Por qué los hospitales están llenos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios existe. Eso es culpar a Dios. Y Dios está definiendo ahí: maldita es la tierra por tu causa, porque tú la sometiste a maldición por causa de tu desobediencia. Si tú no hubieras desobedecido, la maldición no estaría. Pero tú desobedeciste. La maldición está por tu desobediencia. Y luego dice: maldita será la tierra por tu causa. Y hay un punto y una coma. Y la primera cosa, la primera palabra que aparece después de la maldición es la palabra dolor. Dolor. ¿Sí o no? Esa palabra no existía en Adán. Quiero que ponga esto en su mente. Cuando Dios hizo a Adán y lo puso en el huerto, desde el día que Dios hizo a Adán y lo puso en el huerto hasta el día que Adán salió del huerto, fueron 130 años. 130 años. Estos 130 años, Adán era perfecto delante de Dios. No había pecado en Adán ni en Eva. No había pecado. Eran perfectos. Imagínense dos personas que están vestidos de luz caminando en el huerto a donde ellos van. La luz está ahí con ellos. Y ellos no tenían miedo a nada. El miedo no existía, el temor no existía, la maldición no existía, el dolor no existía. Y cuando Adán fue echado, después de los 130 años, vino la consecuencia, vino la maldición. La segunda consecuencia del pecado es la enfermedad, con dolor. Enfermedad, grite conmigo: enfermedad. La enfermedad es una consecuencia del pecado. La enfermedad es una maldición. Dios no quiere ni quiso que el hombre enfermara. Dios no quiere eso. Bueno, hoy enfermamos por dos razones: por causa de nuestro pecado, pero también enfermamos pues porque somos muy imprudentes. Somos muy imprudentes. ¿Estamos aquí? ¿Cómo nos alimentamos? Y no me voy a meter en eso para que nadie culpe a nadie. Ya lo hecho está, ¿no? Ya estamos como estamos, porque cómo nos alimentamos. Hasta me salió en verso: estamos como estamos porque cómo nos alimentamos. La salud deteriorada, pero culpamos a Dios, ¿no? Ay, Dios tan malo, ¿por qué me mandó esta diabetes? Pero ¿qué tal entramos al pan y al azúcar y al dulce y a la coca?
Dios es malo, me mandó diabetes. Si nosotros somos los imprudentes, ¿por qué culpamos a Dios? Me gustaría que de lejitos voltees con alguien y dile: deja de comer tanta azúcar. No. Amén. ¿Siguen aquí, muchachos? Ok, me quedan unos minutos. Consecuencia número 3. Número 1, ¿perdieron qué? La presencia de Dios. Consecuencia número 2, enfermedad. Consecuencia número 3, versículo 18, Génesis 3, 18. 3, 18. Dice: espinos y cardos te producirá. Estaban hablando de la tierra. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Grite conmigo: espinos. No pierda de vista esa palabra, porque sí tiene mucho que ver en una de las formas que Jesús derramó su sangre. Si alguien pensó que ya cambié el tema y que ya no estoy hablando de la sangre de Jesús, no piense eso. Simplemente los llevé un poquito hacia atrás para que después entendamos la aplicación de la sangre de Jesús. ¿Sí me expliqué, verdad? ¿Me expliqué, queridos hermanos? Ok. Dice: espinos y cardos te producirá. Número 3, espinos y cardos habla de la maldición de la pobreza. Espinos y cardos, la maldición de la pobreza. Diga fuerte: pobreza. Dios no quiere que el hombre esté pobre. Dios no quiere que el hombre viva en pobreza. La pobreza es una maldición. La gente confunde pobreza con humildad. A veces me invitan a sus casas. Ya tienen 5 meses que no me invitan. ¿Por qué? Cuando me invitaban a sus casas, la gente, las primeras palabras es: pásele a su humilde casa. No, espéreme. Humildad es una actitud del corazón y pobreza es otra cosa. La gente dice: pase a su humilde casa, porque sienten que la pobreza o la cubren la pobreza con humildad. Y no, humildad es una actitud del corazón, y pobreza, para mí, según la Biblia, es un demonio. Y no voy a hablar de eso ahorita porque no tengo el tiempo. Ya se me acabó el tiempo. Entonces, número 1, perdieron la presencia de Dios. Número 2, el dolor, la enfermedad. Número 3, la pobreza. Espinos y cardos te producirá, dice ahí. Número 4, versículo 19. Número 4, dice ahí: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. ¿Y qué dice? Y al polvo volverás. Está hablando de la muerte. La muerte. Estas 3 cosas, después de perder la presencia de Dios, estas 3 cosas, pobreza, enfermedad y muerte, son 3 cosas que Dios nunca ha querido que el hombre las experimente. Yo quiero que plante eso en su mente y en su corazón. Grite conmigo, por favor: pobreza, enfermedad y muerte. Grite: 3 cosas que Dios no quiere para mí. Otra vez: pobreza, enfermedad y muerte. Son 3 cosas que Dios no quiere para nosotros. ¿Cuántos pueden creer eso? Digan amén. Dios no las quiere para nosotros. Dios no las quiere para ti. No las quiere para ti. Ok. ¿Por qué las experimentamos? Por causa del pecado. Y es aquí donde se aplica la sangre de Cristo. Porque, como dije hace rato, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento ofrecía el sacrificio allá afuera y tenía que entrar hasta el lugar santísimo con un recipiente lleno de la sangre del animal
para poder presentarlo a Dios y que de esta manera el pecado fuera quitado. Y si el pecado era quitado, entonces la consecuencia es quitada. Grite eso conmigo. Cuando el pecado es quitado, la consecuencia es quitada. Una vez más, por favor. Cuando el pecado es quitado, la consecuencia es quitada. ¿Sí entiende eso, mis queridos hermanos? Si mi pecado es quitado, entonces mi consecuencia es quitada. Y Cristo se presentó delante de Dios como el sumo sacerdote, llevando su propia sangre delante de Dios para expiar el pecado de la humanidad y que el hombre pudiera entender y recibir por la fe el sacrificio de la obra de Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. En Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 26. Hebreos 9, 23 al 26. Hebreos 9, 23 al 26. Aquí vemos cómo Cristo se presenta delante del trono de Dios con su propia sangre como sacrificio. Dice Hebreos 9, 23 al 26. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, cosa celestial, lo que se hizo aquí en la tierra en el Antiguo Testamento era una figura de lo que hay en el cielo. Las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios que estos, refiriéndose al sacrificio de la becerra, del cordero o de la paloma. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. No está hablando del santuario que hizo Moisés, o el santuario que hizo David, o el santuario que hizo Salomón, o el santuario que hizo Herodes el tetrarca. No está hablando de esos santuarios. Cuando Cristo muere, Él baja 3 días al infierno, predica ahí y después resucita. Y una vez que Él resucita, se le aparece a los discípulos. Y dice que las mujeres quisieron abrazar sus pies y Él dijo: no me toques, porque todavía no subo al Padre. Entonces Jesús se presenta ante el Padre, llevando su sangre, llevando su sacrificio, y después regresa y se les empieza a aparecer a los discípulos durante 40 días. Se les está apareciendo. Pero antes de esas apariciones, Él se presentó a Dios. Ahí está, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Jesús subió al cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¡Wow! Hermano, yo que usted daría un grito de júbilo. ¿Por qué? Porque Él se presentó por mí, por ti. Llevó su propia sangre. Dijo: Padre, aquí está mi sangre por Hugo. Aquí está mi sangre por José Luis. Padre, aquí está mi sangre por Brenda. ¡Wow! ¡Qué impresionante esto! ¡Qué impresionante, hermano! ¡Qué glorioso! Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, porque en el Antiguo Testamento tenían que ofrecer un sacrificio cada año. Estamos hablando del sacrificio de la expiación, aunque hacían sacrificios todos los días, 2 veces al día, uno en la mañana y uno en la tarde. El sacrificio continuo, dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El sacerdote no llevaba su sangre, él llevaba la sangre del animal que habían sacrificado. De otra manera,
le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Grite eso conmigo, quitar de en medio el pecado. Dale un aplauso a Jesús por eso. ¿Cómo se presentó? Con su sangre para quitar el pecado. Amén. Wow, qué impresionante, mis hermanos. Yo quedo pasmado. Me voló la cabeza esto. Dice, se presenta no como el sumo sacerdote, sino con su propia sangre, para quitar de en medio el pecado. Yo no sé si usted lo entiende, pero mire, yo se lo digo a las personas que vienen por primera vez. Mi pecado me hace que yo viva en condenación. Mi pecado, por muy chiquito, muy grandote que sea, hace que yo camine hacia el infierno. Hermano, estaba caminando hacia el infierno, donde iba a estar la eternidad por los siglos de los siglos, atormentado día y noche sin parar, sin un momento de descanso. Yo iba a estar en ese lugar. Y Jesús dice, Padre, traigo mi sangre para que quites de la vida de Hugo el pecado. Ya no voy a ir al infierno. Ese es mi caso, no sé usted. Ese es mi caso. Yo espero que también sea el suyo. Yo espero eso. Ok. Me gusta la última frase, dice, para quitar de en medio el pecado. Y si quita el pecado, entonces quita la consecuencia. Cuatro consecuencias. Perdió la presencia de Dios, le vino enfermedad, le vino la pobreza y le vino la muerte. Lo tocaban. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Número uno, vamos a ver cómo la sangre soluciona estos cuatro problemas. Y vamos a verlo rápido porque me quedan unos minutitos. ¿Cómo la sangre de Cristo soluciona este problema? Creo que los de la mañana estaban más contentos que ustedes hoy. Perdón, pensé en voz alta. ¿Cómo la sangre de Cristo soluciona estos cuatro problemas? ¿Cuál era el primer problema? Perdieron la presencia de Dios. La presencia de Dios no era problema. Perdieron la presencia de Dios. ¿Sí? Perdieron la presencia de Dios. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Hebreos 10:19. Hebreos 10:19. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Hebreos 10:19. Aquí está. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cuál era el problema? Que no podíamos tener la presencia de Dios. Ahora, por la sangre de Cristo, podemos entrar y disfrutar y tener la presencia de Dios. ¡Wow! El primer problema fue solucionado con su sangre. Segundo problema, ¿cómo es solucionado? Segundo problema era la enfermedad. Ahora vamos a ver cómo su sangre soluciona el segundo problema. Isaías 53:5, un versículo muy conocido. Digo, muy conocido para los que leen la Biblia. Isaías 53:5 soluciona el segundo problema. Aquí soluciona el segundo problema.
¿Estamos listos? Ahí está. Mas Él, se refiere a Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y grite la última frase: y por su llaga fuimos nosotros curados. Una vez más, grítelo. Y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Amén. Amén. Gloria a Dios. El segundo problema era la enfermedad, ¿no? ¿Qué hizo la llaga de Jesús? Pagó el precio de mi sanidad. Escuche esto. Jesús recibió 39 azotes en su espalda. Cuando dice ahí por sus llagas, se refiere a las llagas de su espalda. 39 azotes. Era una ley del martirio romano, dar 39 azotes. A veces acababan rápido, a veces el verdugo soltaba 39 latigazos, 39. A veces, para acabar rápido, usaban como una cacha, y de esta cacha salían 10 látigos, y en la punta llevaba plomo o hierro en forma de gancho, de garfio. Y cuando el verdugo azotaba, se incrustaba en la carne el gancho, el hierro o el plomo, se incrustaba. Ahora imagine al soldado jalando el látigo y trayéndose pedazos de carne, sangre, 39 azotes, 39. Y está comprobado científicamente o anatómicamente, está comprobado que el cuerpo está dividido en 39 partes. ¿Qué significa? Que cada golpe que Jesús recibió en su espalda pagó el precio por cada parte de mi cuerpo, para que mi cuerpo, por sus llagas, fuera curado. Resolvió el segundo problema con su sangre. Tercer problema, la pobreza. ¿Qué le dijo Dios a Adán cuando pecó? ¿Qué le dijo? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y Jesús dice: vamos a resolver con espinos el problema de la pobreza. Vamos a resolverlo. Y entonces en Mateo 27, versículo 29 y 30. Mateo 27, 29 y 30. Casi acabo. En la mañana me pasé con 10 o 15 minutos. Por eso empezamos tarde aquí la segunda. Porque la primera reunión nos pasamos. Y ahorita estoy así como que corriendo sobre el tiempo. ¿Estamos listos? Mateo 27, versículo 29 y 30. Mire, dice: y pusieron, ya está hablando del momento de la crucifixión. Dice: y pusieron sobre su cabeza, ¿qué dice? Una corona tejida de ¿qué? Otra vez, una corona tejida de. ¿Cuál había sido la maldición en cuanto a la pobreza? Espinos y cardos te producirá. Y dice Jesús: bueno, voy a dejar que una corona de espinas se me ponga en la cabeza para solucionar el problema de la maldición de los espinos y los cardos, que es la pobreza. Dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. La maldición de la pobreza. Dios dijo al hombre: espinos y cardos. Y Jesús deja que espinos y cardos sangren su cabeza. Y no era una corona que encajara así bien bonito, era una corona más reducida, de tal forma que usaron 2 palos para abrir y meterla a presión. Y eran espinas. Hay espinas muy largas y gruesas. Aproximadamente eran unas espinas, no estoy siendo así exacto,
pero aproximadamente eran unas espinas que tenían de largo 1 pulgada 3/4, casi 2 pulgadas. Entonces rasgaron su frente, su sien, y la sangre brotó. Y con esta sangre que brotó de su frente, de su cabeza, soluciona el problema de la pobreza. Ahora bien, quizás no seamos millonarios, pero definitivamente Dios no quiere que seamos pobres. ¿Sí me estoy explicando? Quizás no tenga los millones ahorrados en mi cuenta, o en mi casa, o debajo del colchón, ¿verdad? O en mi puerca. Quizás no tenga los millones ahí, pero ¿sabe una cosa? Dios bendice de tal forma que comamos bien, que vistamos bien, que tengamos un techo, que tengamos paz, que tengamos deudas liquidadas, que no estemos apretándonos los dedos y qué va a pasar y qué va a pasar. Grite conmigo: la pobreza no es para mí. Pero grítelo con fe: la pobreza no es para mí. Alguien diga gloria a Dios. Y finalmente, el problema de la muerte. Juan capítulo 19, versículo 33 y 34. Versículo 33 y 34. Juan 19, 33 y 34 dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, hasta la última gota de sangre, para que después fluyera agua de su costado. ¿Por qué agua? La sangre nos redime, la sangre nos limpia, la sangre nos acerca, pero el agua es el agua de vida, el agua del Espíritu, para darnos vida. Si bien este cuerpo se puede morir, porque se va deteriorando, porque ya no estoy tan joven como antes, porque los achaques vienen, pero si llego a morir físicamente, sé que tengo vida eterna. Entonces, la maldición no es para nosotros. La pobreza no es para nosotros. La enfermedad no es para nosotros. La muerte no es para nosotros. Yo quiero que te pongas en tus pies y que renuncies. Renuncia a la enfermedad. Renuncia a la muerte. Renuncia a la pobreza. Renuncia al no tener a Dios en tu corazón y decir: sí lo quiero, yo quiero a Dios en mi corazón. Levanta tu mano conmigo. Di conmigo: Padre Dios, gracias por mandar a Jesús a morir en la cruz por mí. Dígalo fuerte: a morir por mí, a derramar su sangre, a reconciliarme contigo. Puedo entrar hasta el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Puedo entrar. Mi relación contigo es restaurada por la sangre de Jesús. Padre, yo renuncio a toda maldición. Pobreza, fuera de mi vida. Miseria, fuera de mi vida. Enfermedad, fuera de mi vida. En el nombre de Jesús. Te vas de mi vida ahora, en el nombre de Jesús. Soy libre por la sangre de Cristo. Jesús pagó el precio para quitar el pecado, y si quita el pecado, quita la consecuencia, quita la maldición. Soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Celébrale, hermano. Celebra la obra de Jesús. Celebra. Levanta voces de alegría. Celébrale.